Capítulo 1 Gorak. El origen del pecado mucho antes de Sadala. Mucho antes de Vegeta. Antes incluso de que los Saiyajin se llamaran a sí mismos por ese nombre. Existió Gorak. 1. El planeta Gorak era un mundo salvaje, de cielos oscuros y lunas desproporcionadamente grandes. Su satélite principal ocupaba casi un tercio del firmamento nocturno, bañando el planeta con una radiación constante de rayos luz. A diferencia de lo que ocurriría miles de años después, en Gorak la luna nunca era un evento, sino una presencia permanente. La especie dominante de Gorak no era humanoide. Eran monos gigantes, colosales, violentos, cargados de una energía interna primitiva pero brutal. Criaturas de fuerza descomunal, similares a lo que más tarde se conocería como Ozaru, aunque en aquel entonces esa era su forma natural. Con el paso de incontables generaciones, la especie comenzó a cambiar. No fue una evolución limpia ni uniforme. Fue un proceso forzado por la supervivencia, por el agotamiento del planeta y por la necesidad de pensar, no solo de destruir. Algunos individuos comenzaron a desarrollar una forma alternativa, más pequeña, más estable, más inteligente. La forma humanoide. Pero no era su estado natural. Era una anomalía biológica. 2. Los Saiyajin primitivos. Aquellos primeros seres metamórficos fueron los Saiyajin primitivos. Podían alternar entre dos estados. Forma Ozaru. 10 veces más poder físico, violencia extrema, instinto puro, escasa inteligencia estratégica. Forma humanoide. Mucho más débiles, estables mentalmente, capaces de construir, planificar y organizarse en Gorak. Debido al tamaño de la luna, la radiación Lutz era tan intensa que la mayoría del tiempo los Saiyajin permanecían en forma Ozaru. En promedio, un individuo solo lograba mantenerse un día a la semana en forma humanoide. Ese único día, cambió el mundo. 3. Antes de la guerra, 100 A, durante siglos no hubo conflicto real. Los Ozaru dominaban todo. Los humanoides eran una rareza tolerada. Pero aproximadamente 100 años antes del año cero, algo empezó a romperse. Algunos clanes comenzaron a preferir la forma humanoide. Descubrieron que, aunque eran más débiles, podían recordar, transmitir conocimiento, construir refugios, proteger a sus crías. Así nacieron las primeras facciones, todavía informales, pero ya irreconciliables en filosofía. Las dos corrientes. Los Ozaru creían que la forma Ozaru era sagrada, veían la forma humanoide como degeneración, vivían guiados por la luna y la fuerza. Los Domar, los que eligen dominarse, buscaban permanecer humanoides, veían al Ozaru como una herramienta, no como identidad, querían estabilidad, ciudades, futuro. Durante décadas, el conflicto fue silencioso. Ataques aislados, desapariciones, sabotajes. Hasta que apareció algo nuevo. 4. Las ciudades bajo domo. Los Domar descubrieron que podían bloquear los rayos luz. Utilizando minerales locales y tecnología rudimentaria, construyeron enormes domos que filtraban la radiación lunar. Dentro de ellos, los Saiyajin podían permanecer humanoides indefinidamente. Fue un acto revolucionario. Y una herejía. Para los Ozarkan, aquello era una declaración de guerra. 5. El sistema de poder en su forma humanoide, los Domar eran conscientes de su debilidad. Por eso comenzaron a estudiar su propio cuerpo. Desarrollaron un sistema rudimentario de medición de poder físico, basado en la fuerza bruta que un individuo podía ejercer. La regla era simple. Levantar 100 kilogramos equivalía a 5 puntos de poder. Un Saiyajin Domar promedio tenía un poder aproximado de 150 puntos. En cambio, un Ozaru multiplicaba ese poder por 10. La diferencia era abismal. Los Domar sabían que, tarde o temprano, perderían la guerra. 6. El primer contacto fue entonces cuando llegaron ellos. Una raza viajera, científica, extremadamente avanzada. Los Baudarianos. No eran conquistadores. No eran dioses. Eran observadores. Habían detectado la energía salvaje de Gorak desde el espacio profundo y quedaron fascinados por una especie capaz de generar tal poder sin tecnología. Los Baudarianos establecieron contacto exclusivamente con los Domar. Vieron en ellos inteligencia, diálogo, futuro. Y cometieron su mayor error. 7. El gen delta. Los Baudarianos creían en la evolución dirigida. Analizaron el ADN Saiyajin y descubrieron algo inquietante. La especie tenía una inestabilidad genética natural, una puerta abierta a mutaciones extremas.
Así nació el proyecto Siembra. Introdujeron de forma imperceptible un gen artificial, el gen Delta, en la población Domar. No buscaban crear soldados inmediatos. El plan era estadístico, frío, casi cruel. En miles de nacimientos, quizá en 1000 años, nacerá un individuo capaz de romper el límite natural del Saiyajin. Un mutante. Un arma viviente. 8. El año 0 el conflicto latente explotó. Los Ozarkán comenzaron ataques masivos contra las ciudades bajo domo. Los Domar respondieron organizados, usando estrategia, armas, trampas. Fue una guerra total. Y en medio de ese caos, en una de las ciudades protegidas por domos, nació un niño. Ese año fue llamado Año Cero. No por la guerra, sino por él. 9. Demihari nació durante la guerra, pero no la causó. Al principio fue un niño más. Luego, empezaron los informes. Fuerza anormal en forma base control parcial de Ozaru energía que crecía sin explicación. Los Baudarianos entendieron antes que nadie. El gen Delta había despertado. Demihari no era solo fuerte. Era distinto. El primer Super Saiyajin legendario mutante. Y el ciclo había comenzado. 10. El legado. Los Baudarianos sabían la verdad. Demihari no sería el último. Cada 1000 años, el gen Delta volvería a manifestarse. Cada 1000 años, nacería un monstruo, o un salvador. Gorak no sobreviviría para verlo. Pero su pecado genético viajaría con la especie.